Ya hasta me eché la luz. Muy bien, amigo. Déjame, yo también prendo esta cosa para alumbrarme tantito. Bueno, muy buenos días, tardes a todas y a todos ahí en clase. Como saben, pues es parte de las presentaciones, las entrevistas que estoy realizando para nuestra clase. En esta ocasión tenemos al maestro César Aquímedes Rivas Chaparro, un amigo que tengo ya desde hace pues casi una década de conocer. Actualmente somos los dos pues, compañeros en el doctorado. Ya les había platicado un poco de él y acerca de sus posturas, por ahí filosóficas, porque justamente pues, él retoma algunas cosas que ya ahorita veremos. Pero pues él licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila, es maestro en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa, y actualmente pues es estudiante del doctorado en estudios humanísticos del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. ¿Hay algo que nos quisieras decir, Akim, para empezar? ¿O ya estás? No, pues solamente que es pues un gusto poder tener este contacto con mi alma mater, ¿no? De ahí venimos y para allá vamos quizá. Pero pues tener ese contacto con ustedes, la verdad es que me llena de satisfacción. Pues ya les había platicado de ti, sobre todo acerca porque pues no es una incógnita, o sea, no es como un secreto para ti que por ahí me gustan algunas reflexiones filosóficas que realizas y algunas veces se las he compartido, sobre todo en este tenor de hablar, por ejemplo, ya no de un concepto de hombre, sino de un concepto de persona, ¿no? Justo tu tesis de maestría fue sobre el concepto de persona de John Rawls, ya que pues tú también te ubicas como un poco en esta línea neokantiana en términos filosóficos, pero pues me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué nos puedes decir acerca del concepto de ser humano, de persona en Kant? Pues esa pregunta, la verdad es que tú sabes que da para una cátedra, ¿no? Completa. Sin embargo, algo muy bonito de Kant es que al mismo tiempo que es muy complejo, puede llegar a ser muy accesible, ¿no? Incluso podríamos resumir toda su propuesta ética en el breve ensayo que él propone, la metafísica de las costumbres, hasta incluso lo podríamos resumir un poco más en el imperativo categórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, Kant es un filósofo a la vez muy complejo y a la vez muy transparente. En cuanto a su concepto de persona, pues es importante, como en todo, reconocer siempre el espíritu de la época. Kant es un hijo de la Ilustración. Quizás nos atreveríamos a decir que el más grande hijo de la Ilustración, y él tomó como una labor filosófica, casi hasta política. Bueno, lo político ya llegó a su vida un poco más tarde, pero el hecho de contrarrestar y contravenir todas las ideas que se habían formado desde la filosofía escolástica y que poco a poco empezaban a retomar a estos autores griegos, que me imagino que también ya han visto, que pues que se cuestionaban las cosas, ¿no? Entonces lo que él básicamente propone, que es una idea de una persona, es que tenemos que buscar la autonomía, ¿sí? Ahorita la autonomía es una palabra muy popular, en todo lado lo escuchamos, Universidad Autónoma de Coahuila, etcétera, etcétera, pero pocas veces sabemos qué significa. Realmente para Kant una persona es una persona que hace uso de su razón, es una persona autónoma. ¿Qué significa ser autónomo? Que funges con tus propias reglas, con tu propia voluntad, en oposición a lo heterónomo. Lo heterónomo es cuando funges con las finalidades de otras personas, no eres como los medios para un fin. Y esto es importante y muy relevante culturalmente, históricamente, en el contexto de Kant, porque él se está revelando, se está alzando ante pues toda esta filosofía muy, obviamente muy nutrida desde la iglesia, toda esta filosofía religiosa, digámoslo así, pues que pregonaba que el ser humano siempre está sometido a la voluntad divina. Incluso en ese entonces hay muchas personas que piensan que en la Edad Media no hubo filosofía, sí lo había, solamente que tenía pues un carácter completamente religioso y buscaban la reflexión filosófica para justificar la religiosidad, ¿no? En este caso Kant se revela y él dice que el ser humano solamente era aquel que hace uso de su razón y que se atreve a hacer uso de su razón, porque dice que es más cómodo vivir con las reglas de alguien más, es más sencillo porque no tienes que reflexionar y no tienes que pues, pasar por todo este proceso de introspección y de constante contraste con tu vida y con lo que está sucediendo. Entonces, básicamente podríamos resumir la gente kantiano como una gente racional
y autónomo. Esas serían como las dos principales categorías. Y en eso me surge ahorita una pregunta justamente, Kim, de en este sentido de autonomía o en esta cuestión moral, ¿no? Hablando un poquito de cuestiones morales. Kant dice por ahí que no solamente somos como sujetos morales, sino también somos legisladores morales, ¿no? Como en esta parte, no sé si me estoy dando a entender, ya vimos Ujú. ahorita que no me doy muy bien a entender, es un tema para otro debate, pero justamente de cómo Kant también reconoce como de cierta manera podríamos nosotros ser de alguna manera presos de la cuestión moral. ¿De qué forma considera Kant ese agente o no lo considera o cómo evoluciona? ¿Lo podemos ver o no lo podemos ver? Lo que sucede con Kant y la legislación moral es que Kant, en la ética de Kant, piensa, propone que en todo momento en que nosotros estamos tomando decisiones, sobre todo en un contexto moral, estamos siendo legisladores morales, en el sentido en que se relaciona a su imperativo moral, que por ahí lo tengo porque de hecho yo también lo estaba dando hoy en clase, pero con preparatoria y luego está padre poner esos conceptos, ¿no? Pero básicamente es, si lo recuerdo bien, obra de tal forma que tu acción al mismo tiempo pueda convertirse en legislación, una máxima de legislación universal, ¿no? Entonces ahí asumes automáticamente que en el momento en que tú actúas, estás haciendo un ejercicio de legislación universal moral y te estás imaginando que la acción que estás cometiendo, ¿qué pasaría si todos le hicieran y si sería deseable o no vivir en un mundo así? No, muy sencillo, si dices, mato o no a esta persona, piensas, yo desearía vivir en un mundo, creo que sería bueno que viviéramos en un mundo donde todas las personas se matan, no, ¿no? Entonces de alguna forma dices que no y estás haciendo como esta legislación universal, ¿no? Y esto, que es algo muy padre de Kant también, es que se hace en la cotidianidad, en la toma de decisiones de todos los días, y él lo que intenta proponer es hasta una cierta brújula moral. Por supuesto que tiene muchos contraejemplos y muchas dificultades en ocasiones, sobre todo desde la ética utilitarista, pero aún así es, digamos, uno de los razonamientos morales más populares desde entonces hasta la fecha. Ok, justo lo que mencionabas al inicio, acerca de cómo la autonomía es una palabra muy usada y es que muchas veces la utilizamos, ¿no? Como tú dices, pues, Universidad Autónoma de Coahuila, Autónoma de México, pareciera que este es un organismo autónomo, soy una persona autónoma. ¿De qué manera crees tú que este concepto de persona de Kant ha podido evolucionar desde el siglo XVIII hasta ahora el siglo XXI? No te estoy pidiendo como una genealogía Foucaultiana en el sentido de todo que me expliques cómo fue todo, sino en el sentido de cómo crees que ha evolucionado y cómo crees que podemos hablar ahorita justamente de ese concepto de persona que nos propone Kant. Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque desde, digamos, más o menos del siglo XX, bueno, Kant obviamente es un parteaguas completamente del pensamiento occidental, también hay que decirlo, pensamiento sobre todo occidental, de la manera en que pensamos de la filosofía y la manera en que pensamos de las personas, ¿no? Y al parecer, pues él viene con esta antorcha de la ilustración, de la razón, y obviamente en ese momento fue un gran boom y de ahí surgieron grandes cosas como las revoluciones industriales, las revoluciones burguesas, etcétera, etcétera, buscando el uso de razón, ¿no? Entonces de pronto llegamos al siglo XX y aquí el concepto de razón se empieza a meter en problemas. Primero por las críticas postmodernas, que ya conocemos, ¿no? No hay una finalidad última, no hay una gran verdad, realmente somos contingentes, ¿sí? No hay un sentido de trasfondo, entonces por lo tanto lo que hacemos y nosotros no somos agentes racionales, ¿no? Entonces cuando empieza a cuestionar de que lo que yo hago no es tan racional y de nuevo, como mencionábamos ahorita antes de la charla con Freud, ¿no? También Freud llegó a decir, a ver, espérate, tú lo que crees que haces racionalmente, pues no, realmente tienes pulsiones, tienes inclinaciones inconscientes y demás, entonces este concepto racional empezó a entrar en conflicto, ¿no? Actualmente, ya superando todos los grandes eventos que sucedieron en el siglo XX, estamos ya en el siglo XXI y se está tratando de hacer una integración, ¿no? de ambas partes. Yo trabajo particularmente con John Rawls, como tú sabes, y él lo que hace, bueno, él no se autoproclama neocantiano, es más bien sus lectores lo que lo proclaman a él, pero retoma a Kant en el sentido de que dice que hay que ser razonables razonablemente, ¿no?
hay que ser racionales razonablemente. Entonces, cuando apenas pones el adjetivo razonable, quiere decir que ya no solamente eres calculador, sino que estás abierto a poder integrar algunas otras dimensiones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí también en psicología sabemos perfectamente que las decisiones que tomamos están influidos por lo personal, por lo emocional, por lo afectivo, por lo social, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos ir agregando categorías. Entonces, realmente las decisiones que pudiéramos decir que soy un agente racional y lo tomo por completa autonomía, pues quizá no es así. Somos también seres contextuales, entonces cuando agregamos lo razonable, quiere decir que al mismo tiempo estamos siendo críticos de que estoy tratando de tomar la mejor decisión en ese momento, pero que hay circunstancias atenuantes que pueden afectarla, ¿no? Y estas circunstancias atenuantes, por ejemplo, el razonamiento emocional, ahorita hay muchas investigaciones en psicología moral al respecto, porque realmente estamos viendo que hay una racionalidad emocional. Las razones, las emociones también están por algo, ¿no? Tienen una función e incluso a veces nos hacen llegar a conclusiones morales más pertinentes que la pura razón, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, la indignación. Cuando vemos un acto inmoral enfrente de nosotros, en ese momento quizá no es tan importante hacer una reflexión kantiana de por qué esa acción no debe ser legislada universalmente y demás. En ese momento quizá lo importante es sentirte indignado, ¿no? Y sentirte indignado te ayuda a tener esta reflexión moral. Entonces, el panorama que yo veo en el siglo XXI, que ya estamos ya bien entrados casi a un cuarto del siglo XXI, es que se está tratando de hacer una visión más holística. La palabra lo holístico también es de repente muy manoseada, pero a la vez realmente debería ser bien utilizada, ¿no? En el sentido de holístico de un ser humano mucho más integral, que por supuesto tiene lo racional, pero también tiene otras dimensiones que son igual de pertinentes, igual de importantes y en algunas ocasiones incluso más relevantes que la razón, para, sobre todo en contextos de tomas de decisiones morales. Me alargué un poquito, pero no sé si respondí Me en la parece pregunta. una respuesta muy, muy rica y que abre a otros debates, porque justamente para la clase que es, que está, déjame te digo precisamente para qué día. Esta tarea se los voy a dejar el día 12 de octubre. Ese día, justamente, si mis tiempos son correctos, vamos a estar viendo cómo justamente en la posmodernidad la cuestión de la razón no se tergiversa, sino que se transforma. No en el sentido de que deje de existir una razón, sino que reinterpretamos y reentendemos la razón. Como mencionas justamente ahorita a través de John Rawls, es una lectura, por ejemplo, tú sabes que yo a Eric Fromm lo idolatro, lo amo, lo quiero. Eric Fromm también trastoca la razón y le mete la cuestión económica, la parte política, la parte inconsciente, toda esta tradición. Freud, pues no se diga, lo mencionaste ahorita muy bien. Lacan, cuando retoma por ahí un poco el discurso del amo y el esclavo de Hegel, de cómo también habla un poquito de que la razón pareciera que es razón para mí, pero no es razón para ti. Y entramos como toda esta parte. ¿Consideras tú, digo ya como para, para ampliar el debate, consideras tú justamente como si el concepto en este caso, porque me vienen muchas ideas a la cabeza y ahorita me ayudarás tú como a centrarlas un poco? Para empezar, el concepto de hombre deja de ser un concepto que represente la humanidad, ¿no? Esto es algo que les he dicho yo mucho en clase. Ya no podemos nosotros utilizar un concepto de hombre. Y eso es justamente lo que los estudios LGBT, los estudios de las masculinidades y los estudios sobre todo del feminismo nos han hecho notar, de que cuando hablamos de hombre, ¿no? Pues si recordamos a los griegos, cuando hablamos de hombre pues nos referimos a los miembros de la polis. Mujeres, niños, pobres, esclavos no eran miembros de la polis. Entonces, era el ejemplo que yo les ponía, de simplemente yo soy pobre, no tengo ese capital económico, pues yo no sería miembro de la polis. Probablemente a lo mejor tú no tienes un territorio, que era uno de los, o no sé si ya te compraste tu casito, tu terrenito, a lo mejor tú no serías, a pesar de que eres blanco, europeo, no sería heterosexual, no serías como parte de esta polis. Eh, eh, entonces, ¿cómo consideras tú que justamente este concepto de persona se transformó a partir de la posmodernidad? Híjole, es que sí, sí está muy interesante esa pregunta. Y bueno, es que particularmente con los griegos, yo creo que sí hay que hacer ahí solo como un apunte, que los griegos tenían un concepto muy interesante que usamos actualmente también, que en ocasiones se utiliza como sinónimo de persona, pero
en un contexto diferente, ¿no? El de ciudadano, ¿no? Eran ciudadanos de la polis, y ahora también hay estudios sobre la ciudadanía que tratan de integrar, porque si lo piensas, la definición de ciudadano ya o sea, el concepto de ciudadanía ya por definición es excluyente, porque eres ciudadano cuando perteneces a un territorio de una jurisdicción eh, legal, política, de un estado, ¿no? Pero al mismo tiempo trata de integrar como todos los derechos, todas las dimensiones de lo que es la persona. Entonces, pienso que tiene que ver con o sea, en qué estamos debatiendo, ¿no? Estamos debatiendo en cuestiones de política o de educación. Quizá el concepto de ciudadanía pueda ser muy útil, porque el concepto de ciudadanía, a la vez que es exclusivo en el sentido de otras ciudadanías, trata de ser incluyente al interior. Pero si lo hacemos desde una crítica filosófica y si sacas a colación la posmodernidad, creo, o sea, desde un punto de vista como de antropología filosófica, que el concepto de ser humano puede ser más útil, ¿no? Porque también la persona, cuando hablamos de persona, es una categoría diferente. Incluso hay debates sobre si otros seres vivos pueden ser considerados como personas, ¿no? ¿Cuál es realmente la línea entre lo que es una persona? No es una persona aquel ser que se autopercibe, que siente emociones, que tiene cierto nivel de cognición. Entonces, de repente aquí como que se empieza a dibujar todo y no sabemos de qué estamos hablando exactamente, y precisamente creo que es también producto de la crítica posmoderna, que, o sea, a pesar de que la crítica ha sido muy criticada, definitivamente movió muchos cimientos y ahorita nos tiene replanteándonos y repensando sus conceptos. Yo cuando escribí mi tesis de maestría, tuve que cambiarla por completo porque mi asesor me decía, a ver, en unas partes hablas de humanos, otros de personas, otros de ciudadanos, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, son distintos y sí es importante las palabras que utilizamos. No sé si respondí un poco la pregunta, digo. Pues es una pregunta que abre más interrogantes, ¿no? En el sentido de, me parece muy, porque justo lo vimos en clase, el concepto griego de ciudadanía. No como tal el concepto de ciudadanía, sino la noción de ciudadano. Y justamente de ahí nace como esto que yo les mencionaba de, para ser ciudadano necesitabas dinero, necesitabas como un territorio y necesitabas de alguna manera cierto poder político, ¿no? O cierta, justo me están pidiendo ahorita un ejemplo, pero no se los voy a mandar. Mañana es la entrega, no se los voy a mandar. Entonces, justamente, como el concepto de ciudadano puede ser excluyente, ¿no? Como mencionas tú. El- Me parece a mí que si retomamos, por ejemplo, autores, ¿no? Justo ahorita como te mencionaba, pues a Lacan, eh, a Foucault, no sé, se me ocurren ahorita a bote pronto a Lyotard, a este otro señor, ¿cómo se llama? Como su libro, a Lipovetsky, este, pues justo pareciera que cada quien empieza a jalar para su milpa y cada quien empieza a elaborar ciertos conceptos a partir de lo humano, ¿no? Como mencionas tú, incluso ahorita cuando hablar de una cuestión de persona es un tanto complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá le dice a los hijos de Catalina personas, o les dice son como pequeñas personas en esta casa. Y es como que, ¿qué es lo que nos convierte a nosotros en personas? Incluso si tú o yo pusiera la categoría de ser humano sobre la mesa, podríamos volver a debatirnos sobre qué es lo que se convierte en humano. Y pareciera que al final de cuentas estos conceptos se han transformado en lo que yo quiero entender por persona, lo que yo quiero entender por humano, ¿no? No sé si estoy ya como alucinando o si realmente tú también como vas en esa, sobre la idea o si tú has pensado en otro tipo de condiciones, ¿cuál sería tu concepto de persona? No sé, podríamos hablar de muchas cosas y muchas preguntas que me surgen ahorita hablando contigo. Híjole, es que está bien complicado porque me están muchas cosas y se hace el tema mucho más variante, ¿no? También, por ejemplo, que mencionas a Foucault, sabes que uno de los propósitos de Foucault pues era rebelarse entre su figura del padre ahí, ¿no? Que era Sartre en Francia, y toda esta filosofía del sujeto. Entonces él critica la filosofía del sujeto porque dice que nos pone como personas autónomas,
kantianas, que viene de la herencia kantiana, y nos damos cuenta de que no, estamos condicionados culturalmente, históricamente, socialmente, y de todas formas que quieras, entonces nuestra autonomía, ¿dónde quedó, no? Incluso hoy en día hay ciertos debates donde yo no me he metido mucho, pero me parece muy interesante y siento que la discusión humanista va mucho para allá, es el transhumanismo y el posthumanismo, ¿no? Que también se cuestiona muchísimo la categoría de persona y más particularmente la categoría de humano. El posthumanismo básicamente lo que propone es superar nuestra concepción del ser humano que tenemos ahora y trascenderlo, ¿no? Casi hasta como un superhombre nietzscheano, digámoslo así. Entonces ellos dicen, si tenemos la posibilidad, sobre todo dada por la tecnología, de trascender lo que es el ser humano, debemos hacerlo, ¿no? Es como ellos como traspasan el poder al deber, ¿no? Que también ahí es como una medio falacia lógica y ética, pero bueno, dice, si lo podemos hacer y podemos ser más que humanos, adelante, ¿no? Y hay muchas discusiones al respecto. El eh, no, perdón, lo confundí. Ese es el transhumanismo, ¿sí? El que modificará al ser humano. El posthumanismo lo que dice es que hace una crítica al antropoceno, pues el antropoceno es la etapa histórica, geológica en la que los seres humanos hemos estado teniendo injerencia en la historia, en el ambiente y demás, y realmente ataca el ego del ser humano, ¿no? El humanismo se siente el centro del planeta, se siente el centro del universo, el centro de la creación, casi como hasta una concepción cristiana del origen del universo, ¿no? Como que dicen que el mundo está hecho para nosotros. Lo que dice es que nosotros no somos tan importantes, somos prescindibles y realmente hay que empezar a pensar en otras categorías que no solo sean lo humano, porque a contrario a lo que dijo, creo que fue Protágoras, él, y todavía él mencionaba la categoría de hombre, ¿no? Él dijo, el hombre es la medida de todas las cosas, ellos dicen, el ser humano no es la medida de todas las cosas. No hay que tener eso, es importante porque es un golpe definitivamente en el ego de la humanidad. Entonces, si me preguntas mi opinión personal, yo todavía me considero o me gustaría considerarme un humanista, a pesar de que quizá haya futuros horizontes en los que tengamos que debatir otras cosas, como la modificación genética y demás, que son debates sí muy importantes, muy actuales, aún hay tantas desigualdades y hay tantas faltas de derechos humanos tan básicos que realmente es como yo personalmente, ¿por qué me preocuparía tanto por otra cosa cuando veo que todavía ni siquiera hemos llegado al humanismo más básico, ¿no? Como respetar derechos humanos. Yo creo que todavía las humanidades, el humanismo así tal cual, que viene desde la ilustración, tiene mucho por dar, tiene mucho por ofrecer. A mí me interesa mucho todavía el desarrollo humano así tal cual, no en un sentido como de casi hasta industrial, no del desarrollo, sino más bien de, digamos, una otra categoría que ha salido últimamente y que está saliendo mucho en el doctorado, florecimiento humano, ¿no? El hacer que florezcan las capacidades que son inherentes a nosotros como humanos, y tú que mencionas a Franco, que Fromm estaría muy de acuerdo con eso. Pienso que todavía no superamos ese paradigma, pero sí es importante tener en cuenta que hay otros debates en los horizontes, ¿no? Que quizá antes que después tendremos que ir afrontando y abordando. Pues que justamente me parece súper atinado lo que mencionas, porque pues justamente por algo seguimos en la posmodernidad, ¿no? De alguna manera no hemos superado la modernidad. Seguimos siendo hijos intelectuales de alguna manera, digo, seguimos siendo, por colgarme la medalla, pero seguimos de alguna manera en este como pendientes a cumplir las metas que tenía la modernidad y parte de los derechos humanos, de la igualdad de los seres humanos, y casi se me sale decir la igualdad de los hombres, pero pues me parece genial justo lo que mencionas, ¿no? Y claro que vienen estos nuevos debates, el posthumanismo, el transhumanismo, todos estos debates que está teniendo, por ejemplo, el feminismo con la cuestión capitalista, la cuestión ecológica, todo esto que se viene hablando de un capitalismo ecológico, que a mí me parece un oxímoron, o no sé cómo se dice, este, me parece una contradicción directa todo esto de debatir el patriarcado, debatir todo este tipo de ideales que todavía nos quedan presentes en la colonial o vaya, hay tantas tareas que nos quedan todavía por tratar que justamente como mencionas, pues hay que hablar primero, hay que solucionar primero, que quizá nunca podamos solucionar, pero pues ahí está el dedo en la llaga, ¿no? Y seguimos sobre la línea y seguiremos sobre el debate.
siempre que hablamos de humanismo y esos temas y sacas, o sea, sale esto último que mencionas, yo recuerdo a Sísifo, ¿no? Subiendo la piedra y cayendo de nuevo y sabiendo que su tarea es infructuosa, pero lo hace con una sonrisa en la cara, ¿no? Esa es la lección que da Camus en su ensayo. Y sí, estoy de acuerdo. Pues bueno, amigo, muchas gracias. No sé si te gustaría decir algo para cerrar o ya nos podríamos ir despidiendo. Sí, no, la verdad creo que hablé mucho, dije lo que tenía que decir. Pues bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Pues este es el video que tendrán ustedes que analizar. Espero que hayan llegado hasta aquí, nos hayan quedado en los primeros 5 minutos. Al final se terminó extendiendo a otros tópicos igual de importantes, igual de interesantes y sobre todo actuales. Entonces, pues muchas gracias y nos seguimos viendo en clase. Bye.